Muy buenas tardes. Esta es la clase de homilética, cómo preparar bosquejos para enseñar. Recuerden que es útil para enseñar, para predicar ahí en el púlpito, en la iglesia, para dar una clase de damas, para dar una clase de señoritas, una clase de niños, inclusive una predicación para niños, para jóvenes, para varones. Entonces es muy abierta esta clase. Entonces pueden participar damas, pueden participar jóvenes, hermanos. Entonces les invito eh, a seguir pues, participando de esta clase. Espero que les esté siendo de utilidad a todos vosotros los que están tomando la clase y pues ya casi estamos llegando al punto final de la clase y luego vamos a tomar un tiempo para algunas clases especiales. Y bueno, vamos a continuar en este día, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú nos ayudes a todos a pulirnos para presentar de una manera más eficaz tu palabra, pero primordialmente a pulir nuestras vidas, que tú, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones para que podamos, Señor, ser vasos útiles para ti, que nos gocemos, Señor, de poder participar de una u otra forma en la predicación, en la extensión de tu palabra, en la enseñanza, la edificación de tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy el día de hoy vamos a ver, permítame, el día de hoy vamos a ver el estilo de la predicación o inclusive el estilo de dar una clase en este día. Hay muy diversas formas de tratar un texto o pasaje bíblico como hemos visto y cada predicador, cada maestro, cada maestra puede aplicar a su estudio y desarrollarlo en un estilo personal. Cada quien tiene un estilo personal de poder tratar un texto frente al público. Al decir esto de estilo, no nos referimos aquí al estilo oratorio propiamente dicho. O sea, no vamos a hablar de las frases, las figuras retóricas, la manera de mover las manos, sino a la forma de tratar el texto o el pasaje al componer el sermón. Cómo se va a presentar finalmente. Ya hemos visto los diferentes tipos de predicaciones o cómo va a presentar su clase inclusive. Hay un estilo narrativo, es decir, hay predicadores, hay maestros que saben narrar historias y hacer vivir ante las mentes de sus oyentes las ideas que existen en su cerebro. Lo saben hacer, es como que algo parte de su vida. Todo predicador bueno, la mayoría de los maestros deberían de poseer ese arte en cierta medida. Aun cuando jamás llegue a escribir un verso, a escribir nada, podía tener ese arte. Una maestra de escuelita, de escuela, de club bíblico, que sepa narrar su clase, narrar la historia de Isaac, narrar la historia de David, narrar los evangelios, y narrarlos de tal manera que el niño quede como anclado en la historia, quede así como que, así pasó. Eso es una forma de, también el predicador o la maestra que está tratando especialmente los textos de las historias bíblicas, que lo hace con esa capacidad de contarles la historia de tal manera que la persona queda como que atrapada en lo que está estudiando. Es una forma de presentar los textos, narrándolos. Incluso se puede usar a los textos de las epístolas, a los textos de Apocalipsis, darles ese matiz que la persona sienta lo que se está escribiendo. En esto tienen que considerar, muy importante, no olvidar de que el objeto esencial del mismo es enseñar, convencer y edificar. A la hora de narrar un texto, no nada más es darle esa tonalidad y esa sensación de que sienta lo que se está escribiendo, sino que comprenda lo que se está escribiendo y que acepte lo que se está escribiendo. Esa es la meta. Si yo nada más les cuento la historia de David
y David hizo esto, y David hizo aquello, y les pongo esa energía, y entonces David con la onda, ahí está, ¡fa! Y lanza y todo eso, y quedan así como que bien metidos en la historia, pero no les llevo a tomar una decisión acerca de lo que enseña ese pasaje, o lo que podemos ver de ese pasaje a la luz del Evangelio. Si no lo logro hacer, entonces nada más les conté un cuento, nada más les hice una historia. Si a la hora de presentarle a las hermanas un texto y se los cuentan de tal manera que la hermana pues ya sabe más de la historia de Ruth o de la historia de Noemí, etcétera, pero no logran captar la esencia del pasaje y no les logran llevar a tomar decisiones al pasaje, pues nada más les han contado un cuento. Y lo mismo pasa con los niños. Deben también velar para que sus figuras retóricas no sean tan exageradas que se hallen fuera del alcance de la mente y conocimiento de sus oyentes y que empiecen a hablarles acerca de y entonces fue preferible ver un ser alado fuera de la cavidad metacarpiana, que cientos de sus congéneres surcando los espacios siderales. ¡Wow! ¿Qué quiso decir? Más vale tener pájaro en mano que ciento volando. Eso fue todo. Permíteme, procura obturar el pasadizo a fin de evitar el ajeno atisbo a mi persona. Cierro la ventana para que no me vean. Sí, narro tan bonito que la gente no me entiende lo que estoy diciendo. Y uso palabras raras a la hora de narrar. Es bonito narrar, pero hay que usarlo en lenguaje que nos entienda. La narración agradable y las altas figuras poéticas son como la sal y el colorido del sermón. Hay gente que lee, déjenme buscarles un bonito ejemplo. Hay gente que lee a la hora de presentar eh, bueno, sí, sus sermones, lo hacen así. Vamos a leer, hermanos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque al sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de comer y de trabajar de manos como vosotros, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hay gente que hace eso a la hora de leer la palabra de Dios, a la hora de agarrar su texto y a la hora de explicar su texto, ¡pum! Sin, sin tonalidad, todo llano, todo rápido, según narrando, pero no está narrando nada más, está, bueno, esas personas como que, no es como que muy bueno. Entonces está este estilo narrativo, es narrar su historia. Pero recuerde, narre su historia, narre lo que va a contar, pero procure llevar a los oyentes a tomar decisiones. El otro estilo es el estilo considerativo. Bueno, en el estilo narrativo voy a poner como ejemplo, voy a poner dos ejemplos básicos para todos los estilos. Bueno, yo voy a narrar a partir de los evangelios cómo llegó el ángel, cómo el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, le anuncia que ese hijo va a nacer de el nacimiento virginal, y cómo bueno, nace un nacimiento virginal, el santo ser que le nacerá, etcétera. Y les narro la historia del nacimiento virginal de Cristo. En el estilo considerativo, los predicadores, maestros, discipuladores, saben ver inmediatamente los diversos aspectos de una verdad, las aplicaciones que pueden sacar de una palabra o frase de la Sagrada Escritura. La facultad considerativa sabe cavar hondo en el texto o pasaje leído como tema y desentraña sus tesoros con facilidad. Muchos poseen esta cualidad de un modo innato. El estilo considerativo es el más propio para la edificación de creyentes.
Pero este estilo expone, no demuestra, no razona, dando por sentada la verdad. La desenvuelve y se acerca al corazón a ofrecerla, retirándose triste si la mente la rechaza. Pero el uso constante de este estilo en cada clase de sermón y en todo periodo de cada sermón es un defecto de un buen predicador. Entonces, en el estilo considerativo, algunos tienen la capacidad de ver en los textos cosas que son importantes mencionar, aplicaciones que se pueden tener, eh, cosas que se deben de creer. Y lo notan ahí y lo exponen. Cavan muy hondo en el texto, agarran otros libros, revisan lo que el texto dice, y cavan más profundamente en las implicaciones del texto. Algunos tienen esa cualidad de un modo innato, leen el texto y saben sacarle jugo, lo exprimen así bien bonito, así nos sacan todo lo que ese texto implica en el texto mismo. No estoy hablando de que agarra de su imaginación las historias de la zorra que no sé qué, que las moscas no sé cuándo. No, estoy hablando de que agarra el texto mismo y sabe sacarle jugo. El problema de bueno, y este estilo sirve mucho para edificar al creyente. Los creyentes aprenden mucho de los textos que están viendo. Este estilo expone, no demuestra, no razona. Da por sentado que eso es lo que se debe de creer y en ese sentido se desenvuelve y lo ofrece. Pero si hay gente que rechaza esos argumentos, bueno, como no argumenta, si hay gente que no rechaza, que no toma decisiones, que no da por sentado lo que se está diciendo, pues genera cierta frustración en el predicador, porque no hay decisiones, no hay gente que levanta la mano a la hora de decidir, no están todos convencidos. Este sermón es este tipo de forma de presentar una clase, esta forma de presentar un texto, pues es bueno, y es bueno que esté varias veces en la vida de un maestro, de un predicador, pero hacerlo constante genera ciertos problemas. En primer lugar, genera mucha gente que no está convencida de lo que aprendió y por lo tanto no toma decisiones constantes. Como ejemplo, voy a poner el libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 1. Como les digo, puedo poner el nacimiento de Jesús y narrarles la historia de cómo fue el nacimiento de Cristo, pero puedo irme, por ejemplo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Espíritu Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y puedo tratar este tema de un punto ya considerativo. Eh, Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo porque el Espíritu Santo en primer lugar vino sobre María. Y esto de venir viene a dar la idea de esto y esto y esto, y sacar la consideración. Creemos en el nacimiento virginal de Cristo porque el poder del Altísimo cubrió con su sombra a María. Y estamos hablando de que el que tiene toda la autoridad pudo cubrir con su sombra y gestar al bebé ahí en el vientre de María. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo porque Cristo es santo desde su existencia eterna y ya era santo al momento de ser concebido. Y en tercer lugar, nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo porque Cristo ya era Dios desde la eternidad y el santo ser que iba a nacer era Dios desde su concepción. Entonces yo estoy ya dando por hecho de que nosotros tenemos que creer en esto. No doy argumentos, simplemente yo doy, eso es lo que creemos. Esto es lo que creemos y yo les invito a creer en eso, porque esto es lo que creemos. Esa es la idea del estilo considerativo. Luego está el estilo argumentativo.
Algunos predicadores, maestros, son especialistas en este estilo. Tienen en cuenta la mente de sus oyentes al formular su mensaje. Piensan en qué es lo que ellos deben de creer. Inclusive piensan qué objetarían ellos. Si yo digo esto y esto y esto, ellos qué me dirían. Si pudiera platicar con ellos directamente, empiezo a pensar, a lo mejor él diría, pero esto no es así por esto. Y entonces tengo que tratar argumentos que lo convenzan de esas posibles objeciones. Tengo dudas, ¿qué dudas generaría mi predicación? Entonces tengo que pensar en ello. El estilo argumentativo es el más propio para reuniones de evangelización en el presente siglo escéptico. Es necesario no solamente presentarles el evangelio, sino presentarles argumentos por los cuales ellos deben de creer en el evangelio, especialmente jóvenes, adultos ya, jóvenes, adultos, jóvenes y muchachitos, presentarles el evangelio con argumentos. ¿Por qué deben de creer el evangelio? No nada más presentarles el evangelio y qué es lo que deben de creer, sino presentarles por qué deben de aceptar que son pecadores, que el pecado produce consecuencias, por qué creer que Cristo murió en una cruz por nosotros y resucitó al tercer día, y por qué creer que solamente es por fe y no por obras la salvación. La facultad de razonar y hacer razonar es el don más precioso de todo predicador y de todo maestro. Convencer es vencer. Yo sé, para los maestros de matemáticas, realmente no necesitan convencer muchas veces. Muchas veces, pues, simple y sencillamente presentan las fórmulas, son más que nada, son más considerativos. Presentan las fórmulas, lo que se obtiene con ellas y cómo usarlas. Pero en las humanidades, por ejemplo, se necesita convencer de que nuestros argumentos son los reales. Consideraciones especiales que uno debe de tener. El predicador debe y el maestro debe buscar hablar a las mentes de sus oyentes, no a la de uno. Cuando uno empieza la predicación, eh, eso sí, cuando uno lo está preparando, debe uno predicarse a sí mismo. Pero a la hora de presentarse frente al público, no busca uno convencerse, uno ya llega convencido. Ahora buscamos convencer a los otros. Ya no tenemos que tratar de convencer que lo que estamos diciendo es lo que realmente Dios puso en nuestro corazón. Ahora tenemos que convencer a los otros que lo que les estamos presentando es lo que Dios quiere para sus vidas. Por otra parte, debe abstenerse cuidadosamente de despertar, haciendo gala de su sabiduría, otras dudas que aquellos oyentes nunca han tenido. Es decir, tenemos que buscar la manera de no generar más dudas de las que resolvemos. Si a la hora de predicar, con tal de, vamos a hablar de acerca de eh, lo que veíamos en otra ocasión, acerca de Moisés y cómo Dios intervino en la vida de Moisés para evitar que él muriera en esa ocasión cuando Faraón estaba matando a los niños. Debemos de explicar cómo Dios actúa sin llegar a generar la duda de ¿y por qué no salvó a los demás niños? Eh, si presentamos el tema Dios cuida a los niños y usamos como tema a Moisés y cómo Dios lo cuidó, vamos a generar la duda inmediatamente de ¿y por qué no cuida a los otros? Entonces vamos a tener que buscar otro pasaje o buscar la verdadera enseñanza de ese texto. El predicador y la maestra, el maestro que sabe ponerse al nivel de las mentes de sus oyentes cuando predica o enseña, será estimado y será popular. Si va a enseñar a niños, ponerse al nivel de un niño, si va a enseñar a hermanas, a jóvenes, ponerse a los diferentes niveles o en los diferentes roles, le va a permitir que la gente se sienta cómodo o cómoda con usted. Si usted tiene si usted habla a los niños como si le estuviera hablando a los adultos, va a aburrir a los niños. Si usted habla a los adultos mayores como si hablara a niños, se van a burlar de usted. Entonces uno tiene que seguir el estilo propio. En el estilo argumentativo, como por ejemplo les estaba hablando, en el estilo narrativo nada más les cuento la historia de lo que pasó con el nacimiento virginal de Cristo.
En el estilo considerativo les muestro qué es lo que tenemos que creer acerca del nacimiento virginal de Cristo. Y en el estilo argumentativo les mostraría por qué tenemos que creer y estar 100% convencidos de que el nacimiento de Cristo fue virginal. ¿Por qué es importante creer eso? Y presentarle argumentos al respecto. Entonces, esa es la diferencia entre uno. En uno nada más narro hechos, en el otro les muestro verdades que hay que creer y en el último les muestro argumentos de por qué hay que creer ciertas cosas. Y esto funciona en la clase, en una clase para damas o en una clase para niños. En el argumentativo les presenta a los niños por qué deben de creer y actuar en correspondencia, pero a nivel niño, de lo que les estamos presentando. En el considerativo nada más les presentaría qué es lo que deben de hacer, no por qué lo deben de hacer, sino qué es lo que deben de hacer. Y en el narrativo nada más les presentan qué hacer, qué pasa en el texto. Entonces, la tarea para esta clase es notar en el siguiente mes, esta tarea va a durar un mes, notar en cada uno de los predicadores qué estilo agarran, el narrativo, el considerativo o el argumentativo. Y al final del mes enviarme sus tareas. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que nos ayudes a presentar la palabra de Dios tuya, tu palabra de manera más eficaz. Si es posible, ayúdanos a aprender a argumentar para poder convencer. Aunque sabemos que al final de cuentas es tu Santo Espíritu el que convence. Ayúdanos, Señor, a saber presentar argumentos de lo que tú dices, de que lo que tú dices es cierto. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas en los ministerios en que tú les has puesto. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos la próxima clase. Hasta luego.